Teatro de la Ciudad. Normalmente lo recibimos siempre en el foyer, ahora en el escenario tal cual, y a sus espaldas la belleza del Teatro de la Ciudad. Y los convocamos aquí para presentarles la puesta en escena que presentamos la Secretaría de Cultura y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, de Las Lágrimas de Edipo, de Wadi Mubaz, dirección del maestro Hugo Arrevillaga, que está aquí con nosotros y que básicamente los dejaré con él para que le hagan todas las preguntas, porque esto como ustedes saben, esto es parte de la programación del Festival del Centro Histórico que presentamos este próximo fin de semana en el Teatro de la Ciudad. Los dejo con Hugo, muchas gracias, bienvenidos y que disfruten tanto la conferencia como los que se quedan en la función. Muy buenas tardes a todos. Para nosotros, y bueno, quisiera colocar aquí a mis compañeros, es un privilegio y un honor poder estar en este escenario y poder formar parte, estar en el marco del Festival del Centro Histórico, con esta obra que representa también para cada uno de nosotros pues un acto de fuerza, voluntad y amor y apoyo por las víctimas de aquella noche fatídica de la cual todavía no sabemos la verdad. Más tarde contaremos con la presencia de algunos de los familiares de los 43 muchachos desaparecidos. Contaremos también con la presencia de su vocero y con la viuda de Julio César Mondragón Fontes. Quisiera darles un pequeño preámbulo. Correremos la función a las 7 de la tarde aproximadamente, íntegra para todos ustedes. Este proyecto se estrenó el año pasado, en mayo del año pasado, dentro del Centro Nacional de las Artes, en el Teatro de las Artes. Con estas funciones nosotros estaremos cumpliendo ya 40 funciones. Es un texto escrito por Wajdi Mawad, autor franco-libanés canadiense, como él mismo se ha denominado, nacido en 1968 en Beirut, cuya preparación profesional artística se desarrolló en Canadá y que actualmente vive en París. Wajdi escribió este texto como parte de un proyecto ambicioso que consistía en la adaptación al mundo contemporáneo de las tragedias que se conocen de Sófocles hasta el momento. Esas 7 tragedias escritas por Sófocles, esta en particular a partir de Edipo en Colono. Cabe señalar que la naturaleza de las 2 últimas obras que ese proyecto desarrolló, que son Edipo en Colono y Filoctetes, tuvieron un cambio porque en el trayecto, y hablo del proyecto particular de Wajdi Mawad, que es lo que nosotros estamos presentando aquí, con una versión adaptada, tuvo que ver precisamente con la muerte del traductor con el que Wajdi Mawad estuvo trabajando para hacer todo este proyecto, al cual él denominó Moribundos. A la muerte de este traductor y habiendo quedado pendientes Filoctetes y Edipo en Colono, Wajdi Mawad se vio en la necesidad de escribir una adaptación a través de su propia dramaturgia. Él había hecho este proyecto para montar las obras traducidas tal cual del griego al francés. Sin embargo, a la muerte de este traductor él tuvo que hacer esto. Entonces emprendió todo un proyecto, digamos que más ambicioso, entonces creando Las Lágrimas de Edipo a partir de Edipo en Colono y Combustión del Verbo Vivir a partir de Filoctetes, que es un proyecto que estamos buscando desarrollar posteriormente. Cuando Wajdi estuvo con nosotros aquí en México en el 2014 y fue un testigo silencioso de aquellas marchas que clamaban por justicia, pudo sensibilizarse por todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Él tenía ya desarrollado una parte del texto del original, Las Lágrimas de Edipo, que parte de una anécdota terrible también ocurrida en Grecia. Un par de policías asesinan a un joven de 15 años.
A partir de esto, Washington emprende toda una adaptación de Edipo en Colono y lo lleva a un territorio contemporáneo. Después de su visita en México, Washington nos hizo llegar este texto a Humberto Pérez Mortera, traductor de texto y colaborador de esta compañía desde hace años, y a mí, para que pudiéramos hacer algún trabajo sin mencionarnos exactamente qué era lo que él nos estaba alentando a hacer. Cuando Humberto Pérez y yo leímos este texto, entendimos puntualmente que la invitación de Washington era para llevar esta historia a nuestro propio territorio y hablar de lo que nosotros probablemente conocíamos mejor que es lo acontecido en Ayotzinapa. A partir de esto hicimos esta adaptación, después convocamos a este maravilloso grupo de actores. Anteriormente teníamos a David Illescas con nosotros, un joven actor egresado del CUT, y posteriormente ya no pudo continuar y le extendimos la invitación a Mitzi Mabel Cadena, que está ahora con nosotros. Desde entonces este proyecto ha tenido la fortuna de contar con el generoso apoyo de primeramente el Centro Nacional de las Artes a través del Teatro de las Artes, posteriormente de la UNAM, fue programado en el Foro Sor Juana, y ahora, y desde aquel primer momento también, el compromiso del maestro Ángel Ancona para que Las Lágrimas de Edipo pudiera concluir esta especie de viaje, pequeño circuito que nos ha llevado casi un año ya. Y ahora, afortunadamente, para nosotros y para el proyecto, estamos dentro del marco de este festival tan importante para cada artista y para cada espectador de México. Eso es a grandes rasgos. La obra tiene una duración aproximada de 1 hora 10 minutos. Ha sufrido cambios, evidentemente, como suele ocurrir con el teatro. Nos ha parecido pertinente irnos adecuando a cada espacio y a cada momento en el que este proyecto sube al escenario. Y lo que ustedes verán esta noche corresponde a esa, digamos, última adaptación que este proyecto está teniendo. Permítanme presentarles también al equipo creativo, particularmente a los actores: Vicky Araico en el personaje de Antígona, Mitzi Mabel Cadena en el personaje del Corifeo, Ulises Martínez como Edipo. El diseño de escenografía es de Auda Caraza y Atenea Chávez, el diseño de iluminación de Roberto Paredes, el diseño de vestuario de Lila Avilés, el diseño del cartel es de Manuel Monroy, la traducción es de Humberto Pérez Mortera, y la asistencia de dirección es de Andrea Fernanda Martínez y la producción ejecutiva de Frida Chico. Pues abrimos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Consiste ahora? ¿Y cómo ve ahora esta situación a poco más, ya de 3 años? Seguimos en la misma, ¿no? Pareciera. Pues pareciera, pero afortunadamente me parece que se han dado pasos importantes en ese sentido, y creo que lo más pertinente es que el vocero del movimiento nos lo comente más tarde, después de la función, pero creo que ha habido avances importantes, sobre todo para derribar, digamos, aquella verdad histórica de la que se habló y que a vistas desde aquel momento era absurda para todos nosotros. La adaptación que ustedes están a punto de ver consiste en particularmente algunas modificaciones que tienen que ver con las canciones que el autor propone en el texto. La composición de estas canciones, no lo mencioné hace un momento, pero es de Juan Ernesto Díaz, un joven compositor mexicano muy talentoso que actualmente trabaja con Mapa Teatro en Colombia y en otros espacios también de Europa. Y la adaptación que hicimos con respecto al escenario también, es decir, traer este diseño escenográfico a este escenario en particular, nos exigió modificar un poco las dimensiones, que bueno, parecía una cosa mínima, pero para los actores ha sido muy significativo porque están buscando adaptarse ahora a un escenario un poco más estrecho. A mí me parece que potencia el movimiento escénico. Eso es particularmente, digamos, que el cambio que tiene de la última temporada, que fue en el Foro Sor Juana, a estas funciones. En cuanto a contenido, no modifica nada, únicamente la parte escenográfica. No, también digamos que algunos fragmentos del texto
que, bueno, hemos tenido a bien recuperar del original, serán incluidos en esta nueva versión. Aquí, buenas tardes. Mira, ¿nos podrías comentar un poquito más de la obra? La relacionan con los de Ayotzinapa, la obra, pero más o menos qué características cómo está relacionada la obra con el acontecimiento que sucedió hace 2 años o más años aquí en México. Si eres tan amable, por favor. Claro, bueno, supongo lo sabrán, pero la tragedia original de Sófocles Edipo en Colono precisamente narra este último día de la vida de Edipo, en el cual él llega hasta ese lugar donde los vientos le señalan, los dioses le señalan que al caer muerto beneficiará de esa manera a ese lugar, dándole la gracia de los dioses. Entonces Edipo, con su hija Antígona, después de haberse arrancado los ojos, camina errante hasta llegar a un espacio. En el caso del original de Wajdi hace que Edipo y Antígona lleguen precisamente a Grecia para hablar sobre este brutal asesinato de un joven de 15 años, que me parece ocurrió en el 2009, si mal no recuerdo, y de esta manera expone lo ocurrido en aquel lugar, en el barrio de Exarquia, donde precisamente 2 policías que están completamente identificados y encarcelados, y en el texto de Wajdi Mawad estos nombres completos se mencionan. Digamos que lamentablemente en nuestra versión, donde esta figura de este joven de Exarquia es transferido a la figura de Julio César Mondragón Fontes, que es este joven que fue una de las primeras víctimas de aquella noche, sufrió de una tortura. Como ustedes mismos lo sabrán, pero Julio César apareció el cadáver de Julio César con el rostro desprendido y sin ojos, y se adjudicó esto a los animales silvestres. Sin embargo, bueno, hay, y luego se los podrá comentar Marisa, su viuda, que estará con nosotros más tarde, hay pruebas que demuestran que se desprendió la piel del rostro con una precisión quirúrgica. En esta adaptación, para nosotros, insisto, a partir de un aliento, una invitación de Wajdi Mawad, pudimos ver concretamente que ese lugar de aquel joven caído en Exarquia tenía que ser sustituido por Julio César Mondragón. Entonces, en este caso, en la versión que ustedes están a punto de ver, Edipo y Antígona llegan precisamente a un teatro en ruinas, a un teatro que está a punto de desaparecer, donde encuentran a un joven que proviene del movimiento estudiantil también, y justo en esa noche se entera de la muerte de Julio César Mondragón. A partir de eso, Edipo establece un vínculo estrecho con aquel joven caído, y de esa manera también con esos 43 muchachos desaparecidos. Y a partir de eso, bueno, pues se desarrolla toda la historia. Gracias. Únicamente 4 funciones, a partir de mañana, jueves 8:30 de la noche, viernes 8:30 de la noche, sábado 7 y domingo 6. Como ustedes pueden darse cuenta, es cupo limitado, así que bueno, recomendamos que se compren los boletos con anticipación. Y nada más, la obra tiene una duración aproximada de 1 hora 10 minutos. Pues nosotros evidentemente quisiéramos, después de que uno emprende todo un proceso de trabajo para hacer el montaje de una historia, lo que uno busca como artista es que esa historia tenga el mayor número de funciones y recorra todos los lugares posibles. En el caso de, bueno, lo puedo decir así, ¿no?, de los artistas mexicanos, y en las condiciones que cada uno de nosotros vive desde su lugar, sabemos que todo es muy incierto. Y con el teatro aún más, no podemos asegurar que si estas 4 son las últimas 4 funciones, o podremos seguir más adelante. Anhelamos que así sea,
Entonces, bueno, sabemos también que es muy probable que Huaynahuac visite nuestro país nuevamente hacia finales del año, y precisamente con su versión de Las Lágrimas de Edipo, que en este momento está en temporada en París. Si es así, bueno, pues nosotros estaríamos encantados de poder presentar de manera paralela nuestro trabajo. Hugo, Sí. el pasado lunes algunos figuras del teatro presentaron el manifiesto de Teatro por la Dignidad y se invitó a que este manifiesto se leyera al final de cada función que se realizara en los teatros mexicanos. ¿Sabes algo de esto? ¿Se va a leer el manifiesto en esta ocasión? ¿Tu opinión acerca del movimiento de Teatro por la Dignidad? La verdad no estoy enterado, no lo conozco. Bueno, escuché un poco, escuché sobre el manifiesto, pero la verdad no tengo conocimiento al respecto. Efectivamente, formamos parte del movimiento, nos unimos a la conferencia de prensa que sucedió hace 2 días. Tenemos el manifiesto, se lo haremos leer a Hugo para ver si lo podemos hacer a partir de mañana. Igualmente en los demás teatros del sistema de teatro. Nada más nos podría dar sus nombres, los actores, si son tan amables. Claro, yo soy Michi Nobel Cadena y hago el personaje de Corina. Ulises Martínez y el papel de Edipo. Vicky Araico, Antígona. Híjole, creo que el personaje dar una perspectiva del personaje de Corifeo desde mi punto de vista se vuelve algo muy personal. Bueno, creo que siendo un personaje dentro de esta historia contemporánea, cobra la fuerza del guerrero que cada uno de nosotros tenemos, y para lo que cada uno puede representar este tipo de situaciones que constantemente vivimos más en México. Para mí el Corifeo es el portavoz de un mensaje increíblemente poderoso, lo repito, personal, que es como joven la situación que está viviendo de muerte en México. Y lo decía un poco la temporada pasada en el Sojuana, pero para mí es muy impactante que de niña mi abuela me decía: tienes una vida por delante. Y hoy me encuentre con 43 jóvenes, con Julio César, que tenía 22 años, con contemporáneos, conmigo misma, y que me dé cuenta que nuestras vidas no tienen un futuro por delante, sino empiezan a cortarse cada vez más. Y esto no por un origen natural de la vida, sino por una forma de violencia que estamos viviendo a grandes pasos. Y siempre que me pongo en medio, hablo también desde una rabia personal de cómo como joven en México levantas la voz, luchas por los desaparecidos, luchas por tu amigo familiar. No sé, deseo que nadie tenga un amigo familiar, lo que sea, que haya muerto, desaparecido. Se vuelve algo, no se vuelve algo lejano, está tan cerca que uno tiene el deber de levantar la voz, y mucho más como artista. Uno tiene que tener una postura y decir: esto no está padre, esto no está bien. Y hay 43 personas que están desaparecidas, hay millones de personas muertas, desaparecidas también. Está el caso de la familia de Veracruz, que desapareció en octubre del año pasado. Iban a festejar a Veracruz porque les encantaba y desaparecieron de la nada, que van a aparecer. Y así aparecen, pasan 20, 40, 30 años, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, y van a ir apareciendo esos ya cadáveres, huesos, lo que sea. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que pasar todo este tiempo? No sé, creo que hay tantas cosas que decir que creo que este personaje es como el personaje que cada uno de nosotros tiene que tomar, el lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar, y desde donde cada uno de nosotros levanta la voz por
tiempo me he dado cuenta de muchas cosas. Una de ellas es el ser padre. Durante la obra hay muchos textos que hablan acerca de los hijos. Yo, cuando tenía 10 años, la policía política entró a mi domicilio, me apuntó a la cabeza y yo pensé que ahí terminaba mi historia. Es una de las historias que sucede en el estado de Oaxaca, en la época de la llamada Guerra Sucia, donde aparece la guerrilla, y entonces mi padre es rector de la universidad, y hay un movimiento muy grande. Entonces, cuando yo tenía 10 años, vivo esa situación. Y ahora para mí es increíble que a 40 años siga sucediendo aquí en México las desapariciones. Mis padres se dedicaron a buscar desaparecidos desde el estado de Guerrero, la gente que era de la Liga Comunista 23 de septiembre, los que lucharon con Lucio Cabañas, y era con el ánimo de que se apareciera a estas personas. Ellos tenían una lucha política. Ahora nuestra situación es que hay desaparecidos no solo de la lucha política, sino de la sociedad civil, de esta guerra del narco, de esta guerra de violencia hacia la mujer, hacia los niños. Entonces vemos que se ha duplicado o triplicado la violencia. Mi forma de decir hagamos algo es a través de estos escenarios, emitiendo estos textos para crear un poco de sensibilidad acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Es increíble ver que ahora nuestro mundo es una guerra cotidiana. Vemos en Siria que ahora hay bombas químicas. Entonces es la capacidad de destrucción del hombre por destruir otro semejante. Y es la historia de mis hijos en el texto. 2 hijos que se odian a muerte y levantan una guerra para matar al otro. Entonces seguimos a través de los años en la misma situación. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer nosotros para parar esto, para parar ese odio inmenso? Entonces, un poco el mensaje de la obra es rescatar un poco la concepción de lo que nuestra mente puede ser un reflejo de lo que podemos llamar amor. Entonces, creo que eso es lo más importante para mí, como en vida cotidiana, tener la confianza de que mi hijo pueda regresar a su casa, a su hogar. Ya no es tan fácil dejarlos, pues sí, vete a jugar, vete a hacer eso, porque sabes que hay un peligro latente, ¿no? El rumor de las guerras nuevas ahí está presente. Entonces, para mí es eso, es encontrar esos textos en la vida cotidiana, es de alguna manera quitarme la venda de los ojos para que esta ceguera que tengo ante mis actos, todos mis actos que me llevan hacia una tragedia o hacia un acto que me va a causar daño, ¿cómo puedo revertir esas acciones? Es decir, cuando la ira nos domina, nos dejamos llevar por esa pasión baja de destruir al otro, ¿en qué momento yo me puedo controlar y puedo hacer el análisis como hizo Edipo, el reconocimiento de ese error trágico que todos de alguna manera pudiéramos llegar a cometer? Si la humanidad se da cuenta de ese error trágico como un ser humano, al mismo tiempo creo que podríamos entender muchas cosas y no quitarnos los ojos físicos, sino quitarnos la negación y el sentido de destrucción para cohabitar de manera más apacible y creativa. Eso para mí es el resultado de alguna manera decir las palabras que dice Edipo. Antígona para mí es una joven
que ha renunciado a su vida, o a lo que podría haber sido su vida, por el amor que tiene a sus hermanos y sobre todo a su padre. Se vuelve sus ojos, se vuelve su memoria, la depositaria de sus historias, y en esta historia de las lágrimas de Edipo se vuelve un vínculo con el Corifeo, un vínculo entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. Creo que esta Antígona dota de fuerza a Marisa para salir a luchar, para combatir la esfinge moderna que divide hoy a los mexicanos, que distorsiona las historias, que no nos revela los hechos, que se esfuerza en que no tengamos los mexicanos memoria. Para mí eso es Antígona, ahora en las lágrimas de Edipo. ¿Es alguien más? Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por quedarse a ver la función que inicia a las 7 de la tarde. Mucho éxito, muchas gracias por estar aquí y esperemos un gran fin de semana. Gracias.